Voces del Sur. Sean ustedes bienvenidos a nuestro nuevo podcast que hemos creado. Se llama Voces del Sur. En esta ocasión vamos a analizar una película bastante interesante. La película se llama Ixcanul. Pero pues, primero vamos a conocer a nuestros participantes. Tenemos aquí a Sebastián Cepeda, con nuestro antropólogo. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, yo soy antropólogo y me voy a tratar de enfocar en los aspectos culturales y los saberes indígenas que podemos ver reflejados en el filme. Gracias. Damos la bienvenida a Alan Arcos, que es sociólogo. Soy Alan Marcos y soy especialista en temas de sociología y comunidades indígenas. Bienvenido. Tenemos también la participación de Kenia Reyes. Ella es especialista en estudios de género. Hola, yo soy Kenia Reyes y justamente como mencionaron, yo soy la especialista en género y pues obviamente voy a tratar de dar un análisis o un enfoque precisamente en la perspectiva de género que se puede abarcar dentro de la película. Bienvenida. Y obviamente estamos analizando una película, no podría faltar una gran cineasta, Dariana Guzmán. Claro, bueno, mi nombre es Dariana y yo los voy a ir guiando, analizando los aspectos cinematográficos, pues que son representados por esta película, sobre todo en aspectos como colonialidad y temas de género, como ya se mencionó. Bienvenida también. Gracias. Bueno, pues partimos desde el principio. Hacemos un breve resumen de nuestra película que vamos a analizar. La película, como les decía, se llama Ixcanul. Fue estrenada en el año de 2015. Esta fue dirigida por Jairo Bustamante. Es un largometraje que aborda problemáticas profundamente enraizadas en las sociedades indígenas de Guatemala. Es un filme que trata de una joven de 17 años que pertenece a una comunidad indígena. La historia se desarrolla en las faldas de un volcán activo, al cual le hacen ofrendas para que el volcán no los perjudique a ellos. Y además ofrece un retrato íntimo a la vida rural, marcada por tradiciones, pobreza y falta de acceso a recursos básicos. Bien, iniciaremos nuestro análisis a través de la colonialidad del poder. ¿Consideran ustedes si se refleja esto en la película de Canul? Kenia, ¿nos ayudas por favor con tu aporte? Sí, claro. Obviamente, sí, porque vemos esta colonialidad del poder, se impone por un sistema que es patriarcal y de género, que hace que haya una subordinación de las mujeres y en este caso también principalmente las indígenas. Entonces estamos hablando todo esto de un marco racializado, por lo cual llegamos a ver, lo vamos a ver a través de toda la película, ¿no? Mantienen las jerarquías raciales, de género y las económicas, colocando a estas comunidades indígenas en estos márgenes de la sociedad. Un gran ejemplo podría ser que en la historia vemos como el cuerpo de María es un símbolo de opresión y lucha, ya que María no tiene el control sobre su propio cuerpo y hay un matrimonio arreglado de por medio y un embarazo, lo cual no son su decisión. Y pues bueno, vemos a través de toda la película también cómo María tiene silencio y resignación, visibilizando justamente como el sentir de María en estas decisiones que pues no son suyas totalmente. Muy bien. Alan, te escuchamos. Desde la colonialidad del poder lo podemos ver cómo es la dinámica que hay en la familia de María y su desempeño en la plantación del café. Vemos que esta estructura viene heredada desde la época de la colonia, donde no hay una posibilidad para que haya un ascenso en la escala social. Las pequeñas élites que se encuentran al frente de esta plantación son las que se encargan de administrar los recursos y las familias como la de María son únicamente las encargadas de trabajar. Hay una subordinación completa y es muy evidente que no hay una forma de que esta
esta dinámica tenga algún cambio. Vamos con Dariana, nuestra cineasta. Y claro, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Kenia. Justo en las escenas que ella nos comenta, pues se usan planos amplios para mostrar la inmensidad de lo que es una plantación de café y lo pequeño que se ven los personajes indígenas en contraste con este entorno. Esto pues refuerza visualmente lo que es la posición subordinada de estos personajes. Además, es importante resaltar que la tierra volcánica pues es un símbolo de vida y de muerte para ellos. ¿Por qué? Porque también representa esta dependencia total de un sistema económico que pues no les pertenece a ellos. Ok, perfecto. Bien. Analizaremos nuestro siguiente punto. Vamos a ver ahora la colonialidad del saber. ¿Qué opinan ustedes sobre la película de cómo aborda la imposición de conocimientos occidentales sobre los saberes indígenas? Sebastián, es tu rama. Ayúdame. Bueno, sabemos que a la llegada de los colonizadores europeos, gran parte de los saberes ancestrales de los pueblos originarios de nuestra América fueron invalidados y considerados como atrasados. Yo creo que un ejemplo bastante acertado dentro del filme es cuando María sufre complicaciones en el embarazo y su familia intenta ayudarla con remedios y rituales tradicionales. Aunque estas prácticas son efectivas dentro de su ideología, y dentro de su comunidad, al llegar al hospital se encuentran con un sistema de salud que no comprende ni respeta ni su lengua ni sus creencias. Esto muestra un patrón colonial heredado que constantemente se replica, donde el conocimiento de las personas hegemónicas y modernizadas es validado como correcto y el conocimiento indígena es constantemente deslegitimado y visto como incorrecto, ¿no? Vamos ahora con el punto de vista de Dariana. Sí, claro. Bueno, a mí me parece también interesante cómo se utiliza el sonido en esa escena, justo porque los diálogos en español por parte de los médicos, pues son como muy fríos, mientras que los silencios y las miradas de las personas indígenas en este caso, pues muestran de cierta forma su incomodidad y su desconexión con su entorno. Es una forma de mostrar esta imposición justo de la que estamos hablando, del saber occidental pues de una manera tanto visual como auditiva, se podría decir. ¿Correcto? Kenia, te escuchamos. Sí, o sea, yo concuerdo totalmente con todo lo dicho, ya que totalmente vemos una invisibilización y una desvalorización de los saberes indígenas, especialmente de aquellos que se van a ser relacionados con la espiritualidad y sus tradiciones. Obviamente es importante recalcar que en muchas de estas comunidades indígenas y originarias fuera de la maya, estos saberes, estas tradiciones, la cultura en sí sobrevive a través de las mujeres. Las mujeres son las que pasan esta información por generaciones, son las encargadas de esto. Entonces, obviamente, al que sean invisibilizadas y desvalorizadas, les quitan una cierta esencia a las mujeres, les quita, obviamente, también un poco de poder que ellas creen tener o que deberían de tener dentro de su cosmovisión en su propia cultura, porque es el papel que les corresponde. Entonces, también incluso les quitan eso, ¿no? También otra cosa muy importante es que dentro del conocimiento del saber, el conocimiento del cuerpo femenino es muy nulo o está muy rezagado, tanto indígena como no indígena, o sea, ya en una cuestión de género, está muy rezagado. Obviamente ya hablando ya de esta combinación, vemos como María queda también a la falta de entender el idioma, cómo se le quita también esta decisión de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, porque no entiende lo que los procedimientos o lo que los médicos le quieren dar a entender. Entonces ya al final vemos que esto es el claro ejemplo de cómo las mujeres indígenas son despojadas, no solamente en la película, sino ya en la vida real, de su autonomía en un sistema que siempre va a combinar la colonialidad, el patriarcado y el racismo. Interesante lo que nos comentas. Ok, pasemos ahora a lo que es la colonialidad del ser, que implica la deshumanización y el desprecio hacia los objetos indígenas. ¿Qué ejemplos específicos cree que podemos encontrar en la película? Alan, te escucho.
Sí, un ejemplo fundamental y que queda magistralmente expuesto en esta película es la esencia de María. Primero, no es valorizada como individuo, como mujer. Su familia decide su matrimonio, cómo debe de vestir, qué actividades debe de realizar. Y este mismo patrón de comportamiento lo va teniendo su familia con el capataz de la plantación, quien decide dónde van a vivir, dónde, qué tierras van a cultivar, cuánto dinero van a percibir por la recolección de la cosecha. Esta colonialidad del ser implica que tanto María como su familia no tengan sean vistos como con una inferioridad y sobre todo de carencia de la individualidad. Es importante señalar que no hay también un respeto hacia la intimidad, un respeto hacia el libre ejercicio de los derechos y sobre todo no hay una libertad como tal. Es simple y sencillamente continuar con el mismo patrón de comportamiento. Ok. Sebastián, tu turno. Claro. Bueno, para mí otro pasaje que me parece prudente destacar es cuando Pepe, que es el joven que promete llevar a María a Estados Unidos, la engaña, ¿no? La abandona y la deja, bueno, básicamente esperando eh, a encontrarse con él y que se vayan juntos, pero él ya se fue, ¿no? Entonces, para mí esto no solo es claro ejemplo o claro reflejo de que existe no solamente una explotación emocional, sino que muestra cómo los indígenas son percibidos como instrumentos para la satisfacción para la satisfacción de los intereses de otros, ¿no? Esto no solamente lo podemos ver en esa escena, creo que también lo podemos ver en la escena en la que no se le toma la consideración a María para contraer matrimonio, en la escena en la que eh, no se le respeta la decisión sobre su cuerpo y al final termina embarazada, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos otros ejemplos. Ok. Y por último, la opinión de Dariana. Sí, claro. Bueno, en cuanto a los recursos visuales, yo quisiera resaltar el modo en el que el rostro de María pues es filmado en los primeros planos, en momentos de silencio, como cuando observa al volcán o como cuando sus padres hablan con la familia de su marido no elegido por ella misma. Y pues esto humaniza su experiencia y contrasta pues con cómo los personajes ladinos la ven, porque no es vista como una persona, sino es más vista como alguien que puede intercambiarse o alguien desechable. Pasamos finalmente a la colonialidad de género. Desde su perspectiva, ¿cómo la película aborda la intersección entre el patriarcado y el racismo? Genial. Sí, bueno, o sea, la colonialidad de género se va a manifestar claramente en una intersección que va a haber entre el patriarcado y el racismo. Esto se expone claramente a las mujeres indígenas que están situadas en una dinámica de opresión. Y justamente la película va a utilizar la historia de María para revelar estas estructuras, cómo combinadas van a despojar a las mujeres indígenas de su propia autonomía y de su unidad. En la película vamos a ver retratada la opresión que enfrenta María como una mujer indígena. Desde el principio vamos a ver eh, cómo ella está destinada a un matrimonio arreglado, que está limitando sus decisiones, que obviamente no es consensuado por ella. Después vamos a ver su embarazo, que evidentemente fue fuera del matrimonio y la pone en una situación vulnerable, ¿no? Tanto dentro de su comunidad como fuera de ella. El ejemplo de la colonia de género, cómo controla el cuerpo y la autonomía de las mujeres indígenas y cómo dentro de la película vamos a ver el reflejo del patriarcado interno que se opera dentro de la comunidad y, y donde las mujeres tienen roles muy secundarios que se limita a la subordinación de las expectativas familiares y culturales de la comunidad, ¿no? Ya en el mundo exterior vamos a ver que
el racismo se va a combinar precisamente con este patriarcado, con este machismo, y va a crear un sistema de opresión aún más profundo dentro para la protagonista en este caso, eh, que ya, por ejemplo, sumándolo, por ejemplo, con la explotación laboral y económica que tiene la familia de María, en donde se ven sometidos a sus patrones, y que solo se les llega a ver como una fuerza laboral desechable. Y aquí las mujeres son incluso más explotadas, ya que su trabajo es de cierta manera considerado invisible y se limita a roles totalmente secundarios, que son cuidados de la casa y recolección del campo. Bien. Alan, regálanos tu opinión. Sí, con mucho gusto. Aquí podemos ver que desde el inicio de la película, la familia de María anhelaba primero haber tenido un hijo varón en vez de un hijo que fuera del género femenino. Es evidente que este anhelo lo cubría ciertas partes de manera cultural. Es decir, la familia esperaba tener una figura masculina que pudiera tomar las riendas de ser la cabeza de familia. Cuando vemos, por ejemplo, que es el traslado de María a la atención hospitalaria, también nos vemos la evidente racismo que existe hacia las comunidades indígenas, no solamente por el hecho de no hablar español, sino también por la vestimenta, por la manera en que desesperadamente buscan ayuda, pero no encuentran esa comunicación para poder estar recibiendo la atención hospitalaria. Esto nos deja evidentemente, claro que hay una doble marginalidad a las personas y sobre todo a las mujeres indígenas. Hay datos del Banco Mundial en el que vemos que únicamente por el hecho de ser mujeres, si comparamos a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años, las mujeres tienen casi el 7% más de probabilidades de ser pobres en ese mismo rango de edad. Asimismo, también pueden ganar cerca de la mitad de ingresos al día únicamente por el hecho de ser mujeres. Y también señala el Banco Mundial que eh, hay un 36% de mujeres que trabajan a tiempo parcial frente al 16% de los varones. Todos estos parámetros han sido medidos en el mismo rango de edad. Muy bien. Ahora pasamos con Sebastián. Sí, yo concuerdo en gran medida en que hay una doble marginación, ¿no? Puesto que en el filme podemos observar cómo la lógica de opresión a la comunidad indígena, pero sobre todo a las mujeres, ha penetrado profundamente, inclusivo dentro de sus mismas comunidades, ¿no? Em, este, bueno, esta lógica no se veía o no se percibía así antes de la colonización, porque pues ninguno de estos dos factores era tomado como parte de una especie de sistema de jerarquización en el que se relegaba a los indígenas, pero sobre todo a las mujeres, como a un segundo plano, ¿no? Entonces, pues eso. Muy bien, pues estamos cerca de concluir nuestro primer podcast. Para cerrar, cada participante tendrá 30 segundos para dar sus conclusiones sobre cómo Ixcanú refleja la colonialidad, de qué manera afecta la cooperación sur-sur y qué mensaje nos deja a nosotros como espectadores. Por favor, empezamos contigo, Sebastián. Híjole, pues bueno, a mi parecer, el filme muestra la manera en que distintos tipos de colonialidad y patrones heredados se entrelazan en la vida diaria de las personas indígenas, afectando por encima de todo a las mujeres y a las niñas, claro está. Creo fervientemente que podríamos tomar esto como un llamado a reconocer y valorar los saberes ancestrales, ¿no? Como por ejemplo la filosofía de los buenos vivires y tomarlos como recursos fundamentales para abordar problemáticas regionales en Abya Yala, especialmente en áreas como el cambio climático, la sostenibilidad y la justicia social. Creo que en estos campos podrían eh, aportar mucho. Pero sobre todo, considero
que el director nos invita a reconocer las lógicas dañinas impuestas que seguimos replicando y a través de sus protagonistas nos motiva a dejar de replicarlas para lograr una verdadera descolonización. Ok. Alan, tu Sí, es conclusión. de suma importancia poder fortalecer las redes de cooperación entre los pueblos indígenas. Se necesita fomentar puentes de comunicación entre las personas de estas comunidades para que tengan un intercambio cultural, político y económico, pero que sea desde un punto de vista y desde una dinámica no de imposición, sino de cooperación. Es necesario también respetar todas y cada una de las tradiciones que ellos tienen e incluir a estas comunidades dentro del ejercicio político, de sus derechos civiles, de su acceso a los servicios básicos y también a fomentar un desarrollo económico, no únicamente basado en una economía de subsistencia. También se necesita que haya una dinámica económica más robusta dentro de estos pueblos indígenas, obviamente con un diálogo permanente y constante y sobre todo imparcial con las instituciones del Estado. Muchas gracias. Kenia, tu conclusión, por favor. Sí, claro, bueno, pues la película es una denotación sobre la tensión de las barreras que se construyeron por la colonialidad, que se imponen sobre esta dinámica de cooperación sur-sur, ¿no? En un modelo colocado, eh, bueno, se trata de que se superen estas dinámicas que fueron impuestas por el colonialismo y actualmente por el neocolonialismo, ¿no? Sin embargo, vemos que hay desigualdades internas dentro de los países sur-sur, como sur-sur, que son derivadas propias de la colonialidad y dificultan los avances de cooperación. También las vemos como muchas veces estas comunidades indígenas son excluidas de estos procesos de desarrollo y toma de decisiones en estas integraciones, ¿no? Eh, Tanto nacional, internacional, regional. Vemos también la persistencia de jerarquías coloniales, ya que vemos élites mestizas y andinas heredadas propias del colonialismo que mantienen el control sobre los recursos, como se ve en la película, y perpetúan estas desigualdades internas en la región y se obstaculizan las cooperaciones como tal. Como ya dijo mi compañero, pues se pueden sacar muchos conocimientos de estas comunidades eh, sostene- sostenibles para enfrentar problemáticas que aquejan actualmente, ¿no? Y obviamente la película nos lleva a reflexionar y expandir un poco nuestra realidad y conocer otras realidades y como dice, para mejorar esta integración y poder incluir al mayor número de personas posibles en estas cooperaciones, en estas integraciones regionales. Muy bien. Dariana, tu conclusión, por favor. Sí, claro. Bueno, yo creo que la película es una obra que a través del lenguaje visual y narrativo, pues nos muestra estas formas en que la colonialidad, pues afecta la vida de las comunidades indígenas, en este caso guatemaltecas. Además, la película, pues no solo revela estas injusticias sociales, económicas y de género, sino que también permite visibilizar la resistencia de estas comunidades, pues mediante sus tradiciones y sus saberes. Y creo que el autor hace un retrato íntimo, crítico y profundamente humano, pues de estos efectos continuos que se siguen pues presentando pues en nuestros días pues sí, del colonialismo. Bien, muy bien. Bueno, pues quisiera agradecer a todos por haber participado en este nuevo podcast. Espero realmente que esta discusión nos motive a reflexionar sobre las herencias coloniales que persisten en nuestras sociedades todavía y sobre la importancia de reconocer los valores y las voces de los indígenas. Nos vemos la próxima. Fin.